Todo mi mundo acaba de dar un vuelco y estoy aquí sentada intentando convencerme de que esto es real y no una alucinación provocada por el estrés. Hace 30 segundos, todo lo que creía saber sobre mi vida, mis sentimientos y mi amistad más cercana se ha hecho añicos y se ha reconstruido en algo que nunca hubiera imaginado. Si estás listo para esta emotiva historia de amor inesperado y oportunidades, dale al botón me gusta y suscríbete a Valentina Stories para leer más historias conmovedoras que nos muestran cómo la vida une a las personas adecuadas en el momento adecuado. Déjame retroceder y explicarte cómo llegué aquí, porque esta historia no tiene sentido sin el contexto. Hace 3 años, entré en este enorme edificio de oficinas en mi primer día de trabajo, recién salida de la universidad, aterrorizada y completamente convencida de que lo iba a estropear todo. La empresa tenía un programa de formación de una semana para todos los nuevos empleados. Y el primer día, nos sentaron en una fría sala de conferencias con otras 20 personas que parecían tan asustadas como yo. El formador empezó a hablar del sistema de bases de datos que íbamos a utilizar. Y juro que, en 5 minutos, mi cerebro se apagó. Nada tenía sentido. Las hojas de cálculo parecían un idioma extraterrestre. Las fórmulas bien podrían haber estado escritas en código. Tomaba notas frenéticamente, tratando de seguir el ritmo, pero no tenía ni idea de lo que significaba nada de eso. Durante el primer descanso salí al pasillo para tomar aire y tal vez tener un pequeño ataque de pánico en privado. Fue entonces cuando la vi. Rachel estaba apoyada contra la pared, mirando su cuaderno con una expresión de pura confusión en el rostro. Llevaba el pelo recogido en un moño desordenado y vestía una chaqueta profesional que parecía nueva, como si la hubiera comprado específicamente para este trabajo. Me miró y me dijo, por favor, dime que has entendido algo de lo que acaba de pasar ahí dentro. Me reí probablemente demasiado fuerte y le dije que estaba bastante segura de que no había retenido absolutamente nada. Ella sonrió y dijo, bien, perfecto. Pensaba que era la única idiota aquí. Eso fue todo. Ese fue el momento en que nos hicimos amigas. Pasamos el resto de esa semana de formación sentadas juntas, intercambiando miradas de confusión cada vez que el formador decía algo incomprensible, y reuniéndonos después de las sesiones para intentar averiguar qué se suponía que debíamos aprender. Para el viernes habíamos formado una pequeña alianza. Nos prometimos que, una vez que empezáramos a trabajar de verdad, nos ayudaríamos mutuamente cuando las cosas se pusieran confusas. Y, sinceramente, esa promesa es básicamente lo que me ayudó a superar los primeros 6 meses en esta empresa. Nuestros escritorios acabaron estando bastante cerca el uno del otro, lo cual fue una suerte. Cada vez que tenía una pregunta sobre algo relacionado con el trabajo, acercaba mi silla a su escritorio y se la hacía. Ella hacía lo mismo conmigo. Se convirtió en una rutina. Al poco tiempo empezamos a tomar café juntas todas las mañanas antes de empezar a trabajar. Luego empezamos a almorzar juntas a la misma hora. Después empezamos a quedarnos hasta tarde juntas cuando teníamos proyectos importantes que entregar. Sin planearlo realmente, nos convertimos en la compañera de trabajo de la otra. ¿Sabes cómo algunas personas tienen una esposa o un esposo en el trabajo? Eso éramos nosotras, excepto que bromeábamos sobre ello todo el tiempo, porque nos parecía divertido. Rachel tiene una personalidad difícil de describir. Es increíblemente organizada, casi obsesiva con las agendas codificadas por colores y las carpetas perfectamente ordenadas. Pero también es espontánea y divertida, de una forma que te pilla desprevenido. Puede estar explicando algo serio del trabajo y de repente soltar una broma aleatoria que no tiene nada que ver con nada. Y no puedes evitar reírte. Yo soy más bien lo contrario. Soy desorganizada. Mi escritorio siempre está desordenado. Y apenas puedo llevar un control de mi propio horario. Pero de alguna manera nos complementamos. Ella me mantiene centrada y yo le impido que se tome todo demasiado en serio. Durante los últimos 3 años, hemos pasado por muchas cosas juntas en este trabajo. Hubo un momento en el que tuvimos que trabajar todo el fin de semana para terminar la cuenta de Henderson, porque nuestro jefe nos dio un plazo imposible.
Rachel estaba tan estresada que casi renuncia, pero la convencí de que siguiera adelante y lo logramos. En otra ocasión, fracasé completamente en una presentación frente a unos clientes importantes y estaba convencida de que me iban a despedir. Rachel me encontró escondida en la sala de descanso después y me dijo que todo el mundo comete errores a veces y que una mala presentación no definía toda mi carrera. Me trajo mi sándwich favorito de la tienda de delicatessen de enfrente sin que yo se lo pidiera. Pequeñas cosas como esa pasaban todo el tiempo. Ella recordaba cómo me gustaba el café. Yo recordaba que ella odiaba las luces fluorescentes de la oficina principal y prefería trabajar en las salas de conferencias más pequeñas. Simplemente nos entendíamos. Fuera del trabajo, también salíamos juntas. No todo el tiempo, pero lo suficiente como para considerarla una de mis verdaderas amigas, no solo una amiga del trabajo. A veces cenábamos juntas después de días particularmente duros. Nos enviábamos mensajes de texto sobre tonterías que veíamos en Internet. Cuando una de nosotras tenía una mala cita o una semana difícil, nos desahogábamos la una con la otra. Era fácil y cómodo, y nunca le di mucha importancia, porque ¿por qué iba a hacerlo? Era mi amiga, mi muy buena amiga. Eso era todo, excepto que ahora me pregunto si estuve completamente ciega todo este tiempo. Porque, mirando atrás, había señales, pequeñas cosas a las que no presté atención, como la forma en que siempre se reía de mis chistes, incluso de los que no eran graciosos, o cómo encontraba excusas para pasar por mi escritorio, incluso cuando no necesitaba nada. O el hecho de que conocía mi agenda mejor que yo y me recordaba las reuniones que había olvidado. O cómo me tocaba el brazo cuando hablaba conmigo. Solo un ligero roce al que nunca presté atención. O la forma en que me miraba a veces durante las reuniones aburridas, con una expresión que no lograba descifrar, pero que me hacía sentir como si compartiéramos un secreto. Nunca cuestioné nada de eso porque, en mi mente, así es como actúan los amigos íntimos. Y supongo que también me daba miedo cuestionarlo, porque hacerlo significaría admitir que tal vez había algo más, y no podía soportar esa idea. Rachel era demasiado importante para mí. Era lo único estable y bueno de este trabajo, y sinceramente, de mi vida en general. La idea de estropearlo todo desarrollando sentimientos o haciendo que las cosas se volvieran raras me aterrorizaba. Así que simplemente no me atreví. En su lugar, hacía bromas. Mantenía todo ligero, amistoso y seguro. Hoy empezó como cualquier otro jueves. Me estaba preparando para salir de la oficina alrededor de las 6:02 de la tarde cuando Rachel me envió un mensaje preguntándome si podía quedarme hasta tarde para ayudarla con la gran presentación para un cliente que teníamos programada para mañana por la mañana. Ni siquiera lo dudé. Le dije que por supuesto, recogí mis cosas y me dirigí a la sala de conferencias, donde ella ya estaba preparada con su ordenador portátil y una enorme pila de papeles. Cuando entré, parecía agotada. Sus ojos tenían ese aspecto cansado que se tiene cuando se ha estado mirando la pantalla durante demasiado tiempo. Me dedicó una sonrisa de agradecimiento y me dijo, «Gracias por quedarte. Sé que es tarde». Le dije que no había problema, que éramos un equipo y que de ninguna manera iba a dejar que se ocupara de esto sola. Nos sumergimos en la presentación, revisando diapositivas, comprobando datos, asegurándonos de que todo estuviera perfecto para mañana. Pasaron 2 horas que me parecieron eternas y al mismo tiempo un instante. La sala de conferencias era un desastre. Teníamos papeles esparcidos por toda la mesa, notas adhesivas pegadas a las paredes con recordatorios y correcciones aleatorias, y unas 4 tazas de café vacías esparcidas por ahí. Me empezaban a doler los ojos de mirar la pantalla del portátil durante tanto tiempo. Y me di cuenta de que Rachel también estaba llegando a su límite. No dejaba de frotarse las sienes y suspirar, algo que solo hace cuando está realmente frustrada. Estaba revisando el archivo de la presentación por enésima vez, entrecerrando los ojos para ver la pantalla. «Te juro que nos falta una diapositiva», dijo con voz tensa por el estrés. «La sección sobre las proyecciones trimestrales. Antes estaba aquí. Sé que estaba». Me recosté en la silla y me estiré. «No nos falta nada.
Probablemente estés mirando la versión equivocada del archivo. ¿No guardaste como 5 copias diferentes? Rachel fue pasando las carpetas, abriendo y cerrando archivos rápidamente. Los guardé con nombres diferentes para no confundirme, pero ahora no recuerdo cuál es la versión final. Dejó escapar un gemido de frustración y se dejó caer en la silla mirando al techo. Esto es imposible. Deberíamos pedirle ayuda para recuperarlo mañana por la mañana. Vamos, le dije tratando de sonar alentadora, aunque estaba tan cansada como ella. Somos personas inteligentes. Podemos resolver esto. Hemos resuelto problemas más grandes que este. Se volvió para mirarme con una expresión agotada. ¿Podemos? ¿De verdad podemos? Porque ahora mismo mi cerebro parece haber sido sustituido por estática. Entendí perfectamente lo que quería decir. Mis propios pensamientos empezaban a difuminarse y estaba bastante segura de que si alguien me pidiera que hiciera cálculos matemáticos básicos en ese momento, fracasaría estrepitosamente. Nos quedamos sentadas en silencio durante unos segundos. Las dos estábamos demasiado cansadas para pensar con claridad. La oficina a nuestro alrededor estaba completamente vacía. Todos los demás se habían ido a casa hacía horas. Solo quedábamos nosotras, las horribles luces fluorescentes y esta estúpida presentación que se negaba a cooperar. Fue entonces cuando sucedió. Ni siquiera sé por qué lo dije. Quizás fue el cansancio. Quizás fue alguna parte de mi cerebro que había dejado de filtrar mis pensamientos. Pero miré a Rachel, rodeada de todo este caos que habíamos creado tratando de que la presentación fuera perfecta. Y las palabras simplemente salieron. ¿Sabes qué? Olvídate de la presentación. Cásate conmigo. Al menos así tendríamos a alguien legalmente obligado a ayudarnos con esta pesadilla corporativa por el resto de nuestras vidas. Me reí mientras lo decía. Todo me pareció muy gracioso, de esa forma delirante en la que las cosas son divertidas cuando estás muy cansado. Pensé que era una broma absurda y aleatoria. Típico de nosotros, restarle importancia a una situación estresante con comentarios ridículos. Ya estaba volviendo a mi computadora portátil, listo para sumergirme de nuevo en la búsqueda de la diapositiva que faltaba, sin pensar realmente en lo que acababa de decir, porque era solo otro comentario sin importancia en una amistad basada en comentarios sin importancia. Pero Rachel no se rió. Al cabo de unos segundos me di cuenta de que no había respondido, lo cual era extraño porque siempre tenía una respuesta. Siempre. Levanté la vista de la pantalla y fue entonces cuando vi su cara. Me miraba con una expresión que nunca había visto antes. Tenía los ojos muy abiertos y había algo en ellos que no podía identificar. Quizás conmoción o sorpresa, pero también algo más profundo, algo más intenso que de repente me provocó una extraña sensación en el estómago. Rachel, dije, y mi voz sonó insegura. ¿Estás bien? ¿Has tomado demasiado café? ¿Llamo a alguien? El silencio se prolongó. Se sentía pesado, como si el aire de la habitación hubiera cambiado de alguna manera. Rachel seguía mirándome fijamente, y entonces me di cuenta de que sus ojos se estaban humedeciendo, como si estuviera a punto de llorar. Eso me provocó una oleada de pánico, porque Rachel nunca lloraba. La había visto lidiar con situaciones laborales horribles, clientes exigentes, críticas injustas de los gerentes, y nunca se derrumbaba. Ella era la fuerte. Verla como si estuviera a punto de llorar me hizo sentir que algo iba muy mal. Pensé que nunca me lo preguntarías, dijo finalmente, y su voz era tranquila y temblorosa de una manera que nunca había oído antes. Por un segundo mi cerebro no procesó las palabras. No tenían sentido. La miré fijamente tratando de entender lo que quería decir, pero era como si estuviera hablando otro idioma. ¿Qué? Logré decir, y la palabra salió confusa y extraña. Los ojos de Rachel estaban definitivamente llorosos ahora. Una lágrima rodó por su mejilla y se la secó rápidamente, pero le siguieron más. Pensé que nunca me lo preguntarías, repitió. Y esta vez, su voz era aún más suave. He estado esperando a que dijeras algo durante 2 años. Todo mi cuerpo se enfrió, luego se calentó, y luego no pude sentir nada en absoluto. Me quedé paralizado en mi silla, con las manos aún sobre mi ordenador portátil, mi cerebro tratando desesperadamente de entender lo que estaba pasando.
2 años, di algo. ¿De qué estaba hablando? Había hecho una broma estúpida y aleatoria sobre el matrimonio porque estábamos cansados y frustrados. Y eso es lo que hacemos bromas. Eso es lo nuestro. Espera, espera, dije, hablando demasiado rápido. Estaba bromeando. Era una broma sobre el matrimonio. Solo estaba siendo estúpido porque los dos estamos agotados y esta presentación nos está volviendo locos. Ella soltó una carcajada, pero no era su risa habitual. Era húmeda y entrecortada, y me hizo doler el pecho. Sí, sé que siempre estás bromeando. Ese ha sido el problema. El problema, repetí, nada tenía sentido. Sentí como si hubiera entrado en una conversación que ya estaba teniendo lugar, como si me hubiera perdido la primera mitad de algo importante. No entiendo lo que está pasando ahora mismo. Rachel respiró hondo y dejó el bolígrafo que tenía en la mano. Le temblaban ligeramente las manos. Me miró con los ojos llenos de lágrimas y vi algo en su expresión que hizo que mi corazón empezara a latir demasiado rápido. Vale, voy a decir esto porque, al parecer, estás completamente ciego y yo ya no puedo seguir fingiendo. La habitación me pareció demasiado pequeña, de repente demasiado silenciosa. Podía oír el zumbido del aire acondicionado, el sonido lejano del tráfico fuera, mi propia respiración. ¿Qué dices? Pregunté, aunque una parte de mí no quería saberlo, porque una vez que lo dijera, fuera lo que fuera, todo cambiaría. Estoy enamorada de ti, dijo Rachel. Así, sin más, sin preámbulos, sin avisar. Solo esas palabras cayeron entre nosotros como una bomba. Lo estoy desde hace 2 años. Desde aquel fin de semana que trabajamos en la cuenta de Henderson, y te quedaste hasta tarde conmigo a pesar de que tenías tus propios plazos que cumplir. Desde que me convenciste de no dejarlo cuando estaba tan estresada que quería renunciar. Desde que eres la única persona en toda la empresa que realmente me ve como una persona real y no solo como otra empleada. No podía respirar. Literalmente, no podía hacer que mis pulmones funcionaran correctamente. Rachel seguía hablando. Las lágrimas le corrían por la cara. Y yo estaba allí sentada, paralizada. Seguía esperando. Ella continuó, con la voz quebrada. Seguí pensando que quizá algún día tú también te darías cuenta. Que verías que no somos solo amigos, que somos perfectos el uno para el otro, que ya actuamos como si estuviéramos juntos, excepto por la parte de estar juntos de verdad. Seguí haciendo bromas y riéndome, y actuando como si todo estuviera bien porque me aterrorizaba perderte. Y tú seguías siendo tú, ese amigo increíble que me trae sopa cuando estoy enferma, que recuerda mi café favorito y se queda hasta tarde para ayudarme con las presentaciones. Seguías haciendo bromas sobre que éramos como cónyuges en el trabajo o que nos casaríamos cuando fuéramos viejos y desesperados. Y cada vez que lo decías, me dolía como una puñalada, porque lo decías en broma. Pero yo quería que fuera real. Intenté hablar, pero no me salía nada. Tenía la garganta cerrada, como si hubiera olvidado cómo formar palabras. Rachel lloraba cada vez más fuerte y yo nunca me había sentido tan impotente en toda mi vida. Así que, cuando me pediste que me casara contigo, continuó con la voz quebrada. Aunque estabas bromeando, aunque estamos rodeados de este desastre y estás agotado y claramente siendo tu ridículo yo habitual, algo en mí se rompió. No podía seguir haciéndolo. No podía seguir fingiendo que mi corazón no se acelera literalmente cada vez que me sonríes. No podía seguir actuando como si no pensara en ti todo el tiempo. Como si no estuviera deseando venir a trabajar solo porque sé que te veré. Se levantó bruscamente, empujando la silla con tanta fuerza que rodó hasta la pared. Empezó a dar vueltas, con los brazos cruzados alrededor de sí misma, como si intentara mantenerse entera. Lo siento, sé que probablemente esto te esté asustando. Sé que acabo de lanzar una bomba sobre toda nuestra amistad, pero ahora no puedo retractarme. Ya está hecho. Mi cerebro trabajaba a toda máquina, procesando todo lo que ella había dicho. Y de repente, veía toda nuestra amistad desde una perspectiva completamente diferente. Todos esos pequeños momentos que había descartado como cosas normales entre amigos se repetían en mi cabeza. Pero ahora se veían diferentes.
La forma en que me traía el almuerzo cuando estaba demasiado ocupada para levantarme de mi escritorio. La forma en que me enviaba mensajes de buenas noches, incluso los días que no habíamos trabajado juntas. La forma en que me defendía en las reuniones, cuando otras personas cuestionaban mis ideas. La forma en que recordaba pequeños detalles de mi vida que yo había mencionado una vez de pasada. ¿Cómo no me había dado cuenta? ¿Cómo había estado tan ciega? Y entonces me vino otro pensamiento, uno que me revolvió el estómago. Todas esas veces que me había quejado a ella de citas desastrosas. Todas esas veces que había bromeado sobre estar soltero para siempre. Todas esas veces que había mencionado casualmente a otras mujeres que me parecían atractivas. Ella se había sentado allí, había escuchado, había sonreído y había actuado como si me apoyara. Y todo ese tiempo había estado enamorada de mí. Todo ese tiempo la había estado hiriendo sin siquiera saberlo. Rachel, logré decir finalmente, pero mi voz sonó áspera e inestable. Ella dejó de caminar y me miró, con el rostro enrojecido y manchado por el llanto. No pasa nada, dijo rápidamente, levantando las manos como si intentara protegerse. Si no sientes lo mismo, no pasa nada. Podemos olvidar que esto ha sucedido. Puedo cambiarme a otro departamento. O tal vez pueda encontrar un nuevo trabajo. No tenemos por qué hacer que esto sea incómodo. No, dije más alto de lo que pretendía. Me levanté también, con las piernas temblorosas. No me des un segundo para pensar. Pero pensar era imposible porque mi mente iba a 1000 por hora, en 1000 direcciones diferentes a la vez. Recordaba cuando, 6 meses atrás, Rachel había tenido una cita con un chico del departamento de marketing. Me había resultado extraño, incómodo de una forma que no podía explicar. Me dije a mí mismo que solo estaba siendo protector, que no quería que saliera con alguien que pudiera no tratarla bien. Pero cuando volvió al trabajo al día siguiente y me dijo que la cita había sido horrible y que no volvería a verlo, me sentí aliviado. Realmente, genuinamente aliviado. Recordaba todas las veces que había rechazado planes con otros amigos, porque Rachel me había preguntado si quería ir a cenar después del trabajo. Siempre la había elegido sin siquiera pensarlo, como si fuera la decisión más obvia del mundo. Recordaba el mes pasado, cuando había estado enferma con gripe y yo había ido a su apartamento después del trabajo con medicinas y sopa. Aunque tenía la fecha límite de un proyecto importante, pasé 3 horas allí asegurándome de que estuviera bien. Y cuando finalmente me fui, estuve preocupada por ella toda la noche. Recordaba la extraña sensación de incomodidad que me invadía cada vez que ella mencionaba sus citas o cuando ese chico de contabilidad no dejaba de invitarla a salir. Me decía a mí mismo que solo era la preocupación normal de un amigo, pero ahora me daba cuenta de que se parecía mucho a los celos. Oh, no. Oh, no. 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 Creo que soy un idiota, dije en voz alta. Y Rachel me miró con cara de confusión y miedo. ¿Qué? Me pasé las manos por el pelo, sintiendo que mi cabeza iba a explotar. Creo que yo también he estado enamorada de ti, pero no me permitía verlo. Rachel abrió mucho los ojos. ¿Qué acabas de decir? Todas las relaciones que he intentado tener en los últimos 3 años han fracasado. Dije, con las palabras saliendo rápidamente. Y siempre me decía a mí mismo que era mal momento o que no éramos compatibles o lo que fuera. Pero la verdadera razón era que seguía comparando a todo el mundo contigo. Nadie me hacía reír como tú. Nadie me entendía como tú. Nadie me hacía sentir como en casa como tú. Di un paso hacia ella, con el corazón latiendo tan fuerte que podía oírlo en mis oídos. Eres la primera persona con la que quiero hablar cuando me pasa algo bueno. Eres la persona en la que pienso cuando tengo un mal día porque sé que tú lo mejorarás. Eres la persona con la que quiero pasar más tiempo que con nadie en el mundo. Rachel se quedó paralizada, con las lágrimas aún corriendo por su rostro, pero ahora parecía esperanzada en lugar de devastada. Tenía tanto miedo de perderte, continué, sintiendo como mis propios ojos comenzaban a arder con lágrimas. Eres la persona más importante de mi vida. Y creo que una parte de mí sabía que si admitía lo que realmente sentía, todo sería diferente, y lo diferente da miedo. Así que seguía haciendo bromas y manteniendo todo ligero y seguro,
porque así no correría el riesgo de perderte. No vas a perderme, susurró Rachel. Ahora lo sé, dije, porque me acabas de decir que llevas 2 años enamorada de mí y no has huido. Te quedaste. Ella soltó un sonido que era mitad risa, mitad sollozo. Por supuesto que me quedé. ¿A dónde más podría ir? Acorté la distancia entre nosotras con 2 pasos. Rachel me miró y por primera vez desde que comenzó toda esta conversación, vi algo más que miedo en sus ojos. Se veía esperanzada, vulnerable y hermosa de una manera que me dolía el pecho. Estábamos tan cerca que podía ver las lágrimas que se aferraban a sus pestañas. Podía oír el ligero nudo en su respiración. ¿Estás seguro?, preguntó, con una voz apenas superior a un susurro. Porque si solo estás diciendo esto porque te das pena o porque te has dejado llevar por el momento, necesito que me lo digas ahora. No podría soportar que cambiaras de opinión más tarde. Negué con la cabeza. No lo digo porque me des pena. Lo digo porque es verdad. Estoy enamorado de ti, Rachel. Creo que lo estoy desde hace mucho tiempo. Solo que estaba demasiado asustado y era demasiado estúpido para admitirlo. Ella me miró a la cara como si buscara alguna señal de que pudiera estar mintiendo. ¿Lo dices en serio? Sí, dije, y esa palabra me pareció la más sincera que había dicho nunca. Lo digo en serio. Rachel soltó un suspiro tembloroso, y luego empezó a reír entre lágrimas. Esto es una locura. Toda esta situación es completamente una locura. No pude evitar sonreír. Sí, realmente lo es. Estamos en una sala de conferencias a las 8:00 de la noche, rodeados por el desastre de una presentación, y acabamos de confesarnos nuestros sentimientos accidentalmente porque tú hiciste una broma estúpida sobre el matrimonio. Cuando lo pones así, suena aún más loco, admití. Se secó los ojos, sin dejar de reír. ¿Cómo hemos llegado a esto? ¿Cómo es que ninguno de los dos nos dimos cuenta antes? Porque los dos somos idiotas, dije. Idiotas muy, muy inteligentes que somos pésimos para entender nuestros propios sentimientos. Rachel asintió, sin dejar de sonreír entre lágrimas. Eso suena bastante acertado. Nos quedamos allí un momento, mirándonos. El aire entre nosotros se sentía diferente ahora, cargado de algo nuevo, pero también familiar. Seguía siendo Rachel, la misma persona que conocía desde hacía 3 años, pero también era Rachel, la mujer de la que estaba enamorado, y por fin me permitía verla así. ¿Y ahora qué pasa?, preguntó en voz baja. Extendí la mano lentamente, dándole tiempo para apartarse si quería, y le cogí la mano. Sus dedos se entrelazaron inmediatamente con los míos, como si estuvieran diseñados para encajar. Supongo que lo averiguaremos juntos, dije. Como siempre hacemos, dijo ella apretándome la mano. Pero ¿qué pasa con el trabajo? Trabajamos juntos. Nos sentamos cerca el uno del otro. Todo el mundo sabe que somos amigos. Esto podría complicarse. Probablemente se complicará. Estoy de acuerdo. Tendremos que hablar con recursos humanos. Tendremos que ser profesionales durante las horas de trabajo. La gente probablemente cotilleará, pero no me importa nada de eso. ¿A ti te importa? Rachel lo pensó un segundo y luego negó con la cabeza. No, a mí tampoco me importa. He pasado 2 años preocupándome demasiado por lo que podría pasar y lo que podría salir mal. Estoy harta de tener cuidado. Bien, dije, porque yo también he dejado de tener cuidado. Ella me miró con esos ojos que había visto 1000 veces antes, pero que ahora veía de una forma completamente nueva. ¿Puedo preguntarte algo? ¿Cualquier cosa? Cuando hiciste esa broma sobre casarte conmigo, ¿había alguna parte de ti que hablaba en serio? Aunque fuera una pequeña parte. Lo pensé. ¿Lo pensaste de verdad? Sí, dije con sinceridad. Creo que en el fondo una parte de mí lo estaba. Creo que por eso la broma me salió tan fácilmente. No fue algo aleatorio. Era yo diciendo por fin lo que llevaba tiempo queriendo decir, pero no me atrevía a admitir. La sonrisa de Rachel se hizo más amplia. Así que realmente me pediste matrimonio. Supongo que sí, lo dije riendo de la peor manera posible, en el peor lugar posible y sin haberlo planeado en absoluto. No lo sé, dijo acercándose a mí. Creo que es perfecto. Varios.
Antes de que pudiera responder, se inclinó y me besó. Fue un beso suave y delicado, un poco vacilante, como si ambos estuviéramos comprobando si realmente estaba bien, si realmente estaba sucediendo. Pero entonces le devolví el beso y dejó de ser vacilante y empezó a ser lo más natural del mundo. Sentí como si todas las conversaciones que habíamos tenido, todas las risas que habíamos compartido, todos los momentos que habíamos pasado juntos, nos hubieran llevado a ese momento. Cuando finalmente nos separamos, ambos sonreíamos como dos completos idiotas. Vaya, dijo Rachel. Sí, coincidí. Vaya. Nos quedamos allí, en la sala de conferencias, todavía cogidos de la mano, rodeados por los restos de nuestra presentación abandonada. Nunca terminamos las diapositivas, dijo Rachel de repente, mirando a su alrededor el desorden. Sinceramente, ya no me importa la presentación, dije. Ella se rió. Nos importará mañana por la mañana, cuando tengamos que presentarla a los clientes. Nuestro yo futuro puede preocuparse por eso ahora mismo. Solo quiero estar aquí contigo. Rachel apoyó la cabeza en mi hombro. De acuerdo, nuestro yo futuro se ocupará de las cosas del trabajo. Nos quedamos así un rato, abrazados en la oficina, en silencio. Al final, Rachel se apartó y me miró. ¿De verdad vamos a hacer esto? ¿De verdad estamos juntos ahora? Si tú quieres, dije. Llevo 2 años queriéndolo, me recordó. Creo que lo he dejado bastante claro. Sí, le dije, realmente lo estamos haciendo. Ella sonrió. Mi madre se va a volver loca. Llevo años hablándole de ti y ella no dejaba de preguntarme por qué no salíamos juntos. Tu madre lo sabía antes que nosotros. Al parecer, todo el mundo lo sabía antes que nosotros, dijo Rachel. Apuesto a que la mitad de la oficina estaba esperando a que esto sucediera. Gemí. Nunca vamos a dejar de oír hablar de esto. Probablemente no, coincidió ella. Pero no me importa. A mí tampoco. 6 meses después, Rachel y yo seguíamos trabajando en la misma empresa, sentados cerca el uno del otro. Pero ahora llegábamos juntos cada mañana y nos íbamos juntos cada tarde. Hablamos con recursos humanos, rellenamos todos los papeles necesarios y soportamos las sonrisas cómplices y los comentarios de nuestros compañeros de trabajo. La presentación que habíamos abandonado aquella noche, de alguna manera la preparamos a la mañana siguiente y salió a la perfección. Rachel conservó sus agendas codificadas por colores. Yo conservé mi escritorio desordenado. Seguíamos haciendo bromas ridículas y quedándonos hasta tarde para ayudarnos mutuamente con los proyectos. Pero ahora también íbamos a casa al mismo apartamento y yo podía despertarme cada día junto a mi mejor amiga. Esa sala de conferencias se convirtió en nuestro lugar favorito de todo el edificio, el lugar donde todo cambió. A veces volvíamos allí durante la pausa para comer solo para recordar aquella noche. La vida era extraña e inesperada y absolutamente perfecta. Y todo empezó porque hice una broma estúpida sobre el matrimonio mientras trabajaba en una presentación, sin saber que la persona que había estado buscando había estado a mi lado todo el tiempo.